Concluye así el informe, el discurso del presidente de los Estados Unidos ante el Congreso. Prácticamente 1 hora con 25 minutos, uno de los más largos de que se tengan registro en los tiempos recientes. Generalmente los discursos de los presidentes en esto van de los 35 a los 45, 50 minutos. Este ha tomado 1 hora con 25, el primer State of the Union del presidente Donald Trump, donde llama la atención la estructura del discurso. Él tomó casos heroicos de ciudadanos estadounidenses, de oficiales de policía, de soldados, luchando en diferentes arenas y en diferentes espacios de la Unión Americana para narrar historias de éxito, atribuyéndose, por cierto, a su administración esos éxitos. Y así habló de la migración, así habló del combate a las drogas, así habló del combate a las pandillas, al MS-13, al Mara Salvatrucha 13, estas pandillas centroamericanas. Así habló también del combate al terrorismo y al Estado Islámico. Una interesante estructura de discurso, Jorge. También usó tragedias. Y eso ya no sé si sea moralmente tan aceptable, porque usar la tragedia del jovencito que fue... El de Norcorea. Torturado en Corea del Norte y que finalmente murió, o usar a las víctimas de 3 inmigrantes, sí, salvajes, pero son 3. No se puede juzgar a los inmigrantes por casos aislados. Es un uso político que me parece condenable de este tipo de cosas. Ana María. Mira, de hecho estaba viendo algunos datos, sí es el más largo. Sí, es el más largo. Sí, estaba viendo. El que se le acerca tal vez es el de Bill Clinton, el 27, el último que hizo Bill Clinton, que fue de 1 minuto 28. Entonces, más o menos ahí se está dando. Pero la mayoría de esos discursos generalmente duran 1 hora, a lo mucho, 45 minutos, creo que hubo uno de 35 minutos, que nos dice algo, porque todos asumíamos que iba a ser un discurso muy corto, pero la forma en que él le da más contenido a su discurso y tal vez menos propuestas es como lo que habías comentado, Leonardo, en que pone estas historias de heroísmo en donde trata de resaltar alguna política pública. En el caso de este muchacho que fue torturado en Norcorea, pues resalta porque hay que tomar pasos contundentes en contra de Norcorea, o porque hay que perseguir inmigrantes, o una nueva propuesta migratoria que está poniendo sobre la mesa, que sé que vamos a hablar en un momento, ¿no? Algo significativo es el silencio de los demócratas. Al tiempo que lo ovacionaban de pie y con gritos los republicanos, los demócratas, pero peor que el PRI en los 70, absolutamente en silencio, además de todos los que no fueron. Sí, además. Entonces, creo que algunos titulares que dicen da un informe sobre una unión dividida, usando ahí un poco la paradoja de este hecho, es totalmente correcto. Mucha retórica, poca sustancia, me parece. No habrá cambios significativos después de esto. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Déjenos hacer una pausa, un corte de canal, y regresamos al análisis completo de este discurso del presidente de los Estados Unidos. Mensajes, volvemos. Evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg.
evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Todos los personajes pasan alguna vez por la silla roja. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. ¿Quién es quién en los negocios mundiales y todo lo que debes saber para la toma de decisiones financieras? Bloomberg Surveillance. Lunes a viernes, 3 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Este es el cierre formal de la sesión. El representante Paul Ryan, presidente de la Cámara, cierra la sesión donde se ofreció el discurso del Estado de la Nación. Salieron corriendo. Pero así es siempre, ¿no? Sí, se van de inmediato. Sí. Yo retomaría donde dejamos esto, Enrique, que me parece muy importante. Pues la muy parca, me parece muy... simple, plana respuesta de los demócratas, prácticamente sentados, algunos con palmas muy escuetas, me parece, por ahí vimos a Bernie Sanders y algún otro, pero prácticamente pues un rechazo total de la bancada demócrata, ¿no? Me parece que claramente pintando su raya y diciendo, por más entusiasmo que despierte entre también por ahí dijo, mensaje republicano de la Unión, en realidad sigue hablándole a un país dividido, donde menos de la mitad de la gente respalda al presidente Trump, con todo y las dramáticas y dolorosas historias que contó. Ahora, yo creo que hay una sorpresa. No se mencionó acuerdos comerciales, no se mencionó No, sí, habló de acuerdos comerciales, pero en nada en particular, exacto. Lo que sí hace es tal vez es una amenaza a China, hablando de que estarían revisando aquellos acuerdos o aquellas actividades de gobiernos y entonces parecería que estaría un poco un golpecito a China, pero en general yo creo que por lo menos desde la óptica del gobierno mexicano en este momento, yo creo que, y de los canadienses, de un respiro de alivio, que la palabra Telecán no se mencionó. Mencionó solamente una vez a México cuando habla de la industria automotriz y dice que se están construyendo plantas como nunca antes en la historia de los Estados Unidos y que están regresando plantas de otras partes del mundo y están regresando plantas de México. Es la única mención que hace, por cierto, en los primeros 15 a 18 minutos del discurso. Pero esta planta de Chrysler que él menciona, de hecho le están apuntando de que pues sí medio exageró, porque esa inversión que anunció Chrysler en Michigan lo había hecho durante la administración de Barack Obama. O sea, ese anuncio ya se había hecho antes, entonces como que se está echando un poquito de, asumiendo cierto crédito, particularmente en ese caso cuando era ya una decisión que había hecho Chrysler. Francamente, yo estoy como Melania, no le creo nada. Y es decir, repite los mismos temas de la campaña que sabemos porque está demostrado que son falsos. El New York Times prometió que iba a hacer una lista
de las falsedades o inexactitudes de la verificación contenidas en el informe. facts, no me quiero ni imaginar. Por ahí ya van a debe haber ser. información de eso, ¿no, Sí, Ana María? sí, ya estoy buscando. De hecho, el Washington Post ya están hablando. Pero déjeme decirle esto, Sí. porque creo que hace muchos años no escuchábamos a un líder de la Unión Americana hacer un llamado a reconstruir el arsenal nuclear, ¿no? Es un tema que desde los 80s y las firmas del SALT 1 y 2 del presidente Reagan con Gorbachev en aquel entonces, en los 80s, había una tendencia mundial a la reducción de los arsenales nucleares, a firmar acuerdos de no uso de cabezas nucleares. Es inaudito escuchar hoy a un líder de la importancia del presidente de los Estados Unidos solicitar financiamiento al Congreso para fortalecer a las Fuerzas Armadas y reconstruir el arsenal nuclear. Pero es inaudito, es aún más inaudito, si se permite gramaticalmente esa expresión, como respuesta a una política rusa. Porque Rusia está reconstruyendo su arsenal nuclear. Sí. Esta es la respuesta de Estados Unidos, pero en todo el discurso, una crítica a Rusia. Pero para nada. No mencionó, no dijo nada. Mencionó. Ahí es justo lo que tú estás diciendo, la respuesta del representante Kennedy. Teníamos varios años de no tener a un Kennedy en el Congreso de los Estados Unidos. Este hombre es nieto de Robert Kennedy, el hermano del presidente asesinado. Robert asesinado él mismo cuando aspiraba a la presidencia. Vamos a escuchar, vamos a ver si podemos tener audio de este discurso. Este es un representante demócrata. ¿Quién es el contador, Jorge? No sé de dónde es representante. Como todos. Sí. An American city built by immigrants. From textiles to robots, this is a place that knows how to make great things. The students who are with us here this evening in the Auto Tech program at Diamond Regional Technical School. Bueno, hablando de tecnología, hablando de los estudiantes, el representante Kennedy, lamentablemente no tenemos la traducción, no lo vamos a escuchar completo, evidentemente. Like many American hometowns, Fall River has faced its share of storms. Tradicionalmente esto sucede fuera de la sede del Congreso. No sé si está en el salón de un hotel o... Yo tengo la impresión de que está en Detroit. Sí. Parece una planta automotriz, ¿no? Sí. As our nation reflects on the state of our union. La tercera generación This is a difficult task. de los Kennedys, muy interesante. Many Pues no, la have cuarta, spent ¿no? the last Porque year acuérdate que el Padre. viejo Joe Sí, pero no fue legislador, No, fue pero fue embajador. embajador. Sí, Fue pero embajador en no Gran fue Bretaña. legislador. John y Robert fueron fault lines across our congresistas, los secretarios de See the Justicia. voices of Americans who are forgotten. Las voces de los americanos que fueron olvidados y que han estado perdidos. We see an economy that makes stocks soar. Vemos una economía que hace que las acciones crezcan y que hace que las ganancias corporativas crezcan, Give workers their fair share of the reward. pero que no le da a los trabajadores su parte justa. Struggles to keep itself. Critica algunos de sus planteamientos, ¿no es así? Generalmente estos ya están pregrabados. Sería interesante saber si ya lo habían pregrabado, porque ya están hablando de algunos de los mensajes o reportando. Pues no sé si algunos de los alguna de las mensajes. cadenas. En materia internacional, el presidente Trump mencionó, además de la reconstrucción del arsenal nuclear, la extinción del Estado Islámico, que ciertamente ha habido un avance muy significativo en liberar los territorios en Siria y en Irak. Y en Irak. Sí. Él dijo el 100% del territorio liberado. Habría que ver... dijo casi. Casi. Cuando hagan esta revisión de Los hechos, si se comprueba. Otra cosa inaudita, mantener la prisión de Guantánamo, ¿no? Llevamos 8 años del gobierno de Estados Unidos intentando el cierre con gran oposición republicana, por cierto. Pero además ya anunciando que va a haber nuevos inquilinos en la, Sí, en que la prisión. van a traer nuevos, sí, exactamente. Van a traer quienes la llenen. Sí. Si hay alguien que gana en el discurso es Mattis, el único secretario, el único integrante del equipo de colaboradores que Aplauso, recibe reconocimiento, claramente sí, reconocimiento exacto. expreso.
es Mattis. Y la visión internacional tiene que ver básicamente con el poder militar, no con relaciones estratégicas de cooperación, sino con el poder militar de los Estados Unidos. Bueno, hace mención clara de esta tesis muy extendida de a mayor fuerza, la defendía Colin Powell, era la teoría de Powell, ¿no? A mayor fuerza, a mayor músculo. Fuerza avasalladora. Fuerza avasalladora. No necesitas ni siquiera utilizarla porque los demás te temen, ¿no? Ahora, también Mattis, el secretario de la Defensa, Mattis, ha sido el gran defensor de los proyectos de desarrollo y de apoyo que ha dado Estados Unidos y sobre la diplomacia estadounidense, porque él dice que se requiere de este apoyo, de esa asistencia que ha dado Estados Unidos alrededor del mundo para asegurar que los soldados no tengan que salir, o sea, soldados estadounidenses no tengan que salir a hacer guerras. Claro. A pelear. Entonces, Mattis fue uno de los opositores serios y en público al recorte terrible que ha aplicado Rex Tillerson en el Departamento de Estado. Y aquí me parece importante hacer mención de esta, pues no, ni siquiera diría velada amenaza, sino muy clara y directa amenaza, cuando menciona la decisión de mover la capital, la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Y dice los países que votaron en contra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y hace mención de $20,000 millones que reciben en ayuda y le pide al Congreso que revise. Eso es una amenaza, decirles, si votan en contra de nosotros no les vamos a dar ayuda. Muy, muy básico de Trump. Ya se los dijo a los palestinos también. Así es, exactamente. Y es interesante porque parte de la capacidad que tenía Estados Unidos de poder negociar en esa región y buscar una... Era gracias a esta ayuda. Era gracias a esta ayuda. Si él retira esas ayudas, la capacidad de interlocución de los Estados Unidos se pierde. Ya queda reducido casi por completo en este momento. Otro por esta punto decisión ahí, de Jerusalén. lo que calificó, y ya lo sabíamos, ya lo había dicho insistentemente, el terrible acuerdo nuclear con Irán. Nuevamente el llamado al Congreso a revisar esto y un llamado a cancelarlo, ¿no es cierto? Sí, pero él tenía la capacidad de cancelarlo y no lo hizo. O sea, este acuerdo él podía casi que decir... Tiene que ratificar cada mes. Exacto, y lo han estado ratificando cada mes, pero sí se está buscando otros mecanismos de poder castigar a Irán que no sea eliminando este acuerdo, porque involucra a otros países, claro. Entonces, yo creo que yo creo que está usando palabras fuertes, pero creo que no hay mucha intención. Me confundió un poco Trump cuando habló sobre el asunto de los opiáceos y la guerra que hay contra los opiáceos en Estados Unidos, porque él culpa en gran medida a que las drogas llegan de fuera. No, más del 50% de las muertes, que son muchas, por sobredosis, se producen en sobredosis de medicamentos que existen en el mercado en Estados Unidos. De medicinas, claro. Que hay un mercado negro brutal de ese tipo de medicinas que solamente se venden con receta, lo hay. Sí. Y ese es un asunto con el que tienen que pelear internamente, no tiene que ver con las drogas que les llegan o les dejan de llegar de fuera, por un lado. Por otro lado, se le echó encima a las farmacéuticas, ¿no, Enrique? Claro. Sí, claro. Además de lo que dices, quiere abaratar los precios de las medicinas. El mercado negro de recetas de este tipo de sustancias pues va a ser más barato. Ahora va a ser más barato. Quizás le está pegando hasta los grandes capos del narco, abaratando la droga doméstica. ¿Sabes qué? Lo interesante de esa propuesta de abaratar la medicina en Estados Unidos es que muchos estadounidenses están viajando a México y a Canadá a comprar medicina. O sea, literalmente había un gran mercado. De que los precios son más bajos en otros países. Sí. Hace un llamado para aumentar los genéricos con toda claridad y dice arreglar la injusticia de los precios de los medicamentos. Sí. O sea, de hecho, en México hay, es decir, si no de manera formal, sí por lo menos en los hechos, un mercado turístico médico. Sí, claro, y mucho fronterizo. Sí. Aquí hay dos momentos muy interesantes, Enrique, de lo que decías, porque él se dirige prácticamente 90 minutos de su discurso al lado izquierdo de la Cámara, que es donde están sentados los republicanos. Sí, prácticamente no voltea al lado derecho. En dos ocasiones se voltea y les pide que se levanten. Sí. Les extiende las manos y les dice, párense, reconozcan a lo que los demócratas
no prestaron la menor atención. Yo quiero mencionar este tema de la lucha en contra de la epidemia de las drogas de Donald Trump. Yo creo que hay que ponerle mucha atención aquí en México, porque seguramente va a ser uno de los temas que trae Tillerson en la próxima visita. En su visita de esta, creo que es de esta semana, en donde trae muchos temas de seguridad y en donde... Viene también la de Homeland, ¿no? Viene también, la Nielsen. Viene la Nielsen. Y aquí lo interesante es que Donald Trump sí declaró una guerra en contra, o sea, declaró una emergencia por el hecho de este problema de consumo y de adicciones y muerte, pero no le inyectó dinero. Entonces hizo la declaración, pero en verdad no tiene los recursos. Entonces va a ser interesante porque hace un llamado que le metan más recursos a eso. Y a programas de prevención, que también eso me pareció interesante, un presidente de los Estados Unidos hablando que hay que tener más programas de prevención y que tengan más acceso a médico a los que tienen ya problemas de consumo. Pero México, yo creo que hay que ponerle atención a qué implica esa declaración esta semana durante la reunión entre Tillerson y Videgaray. En materia migratoria, dedicó más de 10, 12 minutos al tema. Dijo que le extiende la mano abierta al Congreso para que en un acuerdo bipartidista protejan a la ciudadanía. Llamó a la reforma migratoria y la fundamentó en 4 pilares. Dijo, 1, la ciudadanía a 1.8 millones de los beneficiados por el programa DACA, los Dreamers. Hizo un llamado para financiar el muro, una vez más, para construir el muro fronterizo. Dijo que deben acabar con la lotería de las visas, este programa que otorga visas a muchas personas que luego se quejó, son capaces de traer a familiares y parientes. Pero ahí solamente entran países europeos y africanos. Exacto. Pero eso no afecta aquí. Y este tema de terminar la cadena de migración, ¿no? De que tú entras, eres ciudadano y luego traes a tu tío y traes a tu mamá y traes a tu... etcétera. Dijo terminar las anacrónicas leyes migratorias. Le dedicó mucho tiempo a esto y citó casos, por supuesto. Pero es curioso, esto se anunció el día que se fue a Davos. Esto no es nuevo, estos cuatro puntos. Así es. Lo que pasa es que si lo que está pidiendo es la cooperación de los demócratas, pues no sé con qué cara. No. Ya los demócratas se habían ido a la Casa Blanca, se habían puesto de acuerdo, les aceptó la oferta. Los demócratas se regresaron felices al Capitolio, a las 2 horas les habla por teléfono. No, siempre no. Sí. Echa para atrás, no 1, 2 veces. Así es. Entonces, o sea, ¿cómo le van a creer porque exige una negociación a moneda de cambio los 25 mil millones de dólares para construir el muro, lo que los demócratas no están dispuestos, ¿no es cierto? Ni van a aceptar lo de la migración en cadena, porque reducirlo solamente a hijos y cónyuges no vuela. Se ve complicado. Nos vamos a acercar al final. Les pediría conclusiones, Ana María, rápidamente. No hubo grandes sorpresas. No. Lo que me parece interesante es que sí le da esperanza a los Dreamers de que por lo menos Donald Trump está apoyando esta propuesta. Esto no implica que lo vayan a aprobar en la Cámara Baja, que es la preocupación. Y 2, sí también sorprende que el tema de los tratados comerciales apenas se medio rozaron, pero no fueron grandes temas. No sé si la carta de los senadores haya afectado la decisión de mencionarlo o no. Claro. A mí me sorprende que, a diferencia de 1972, en el mensaje que Richard Nixon emitió a la nación esa noche, dijo al final, 1 año de Watergate es suficiente, ya basta. Y aplausos republicanos por todos lados. Y antes de que terminara el año cayó. Sí. Señor Trump no mencionó en absoluto la investigación, que es una nube pesadísima sobre su administración. No mencionó a Mueller, no mencionó al Departamento de Justicia, no mencionó la reciente tarea de Andrew McCabe, su director del FBI. Nada, eso lo tiene como encerrado en un closet y no es que no lo vea, es que no lo quiere ver. Vimos hace unos minutos que cuando se refirió genéricamente a los tratados comerciales, el dólar empezó a encarecerse, subió 5 centavos. Bueno, pues ya está 7 centavos por abajo, 18.68. ¿Qué está viendo el mundo financiero? Que en realidad las posibilidades de que el señor Trump
diga, me voy del Tratado de Libre Comercio, después de escuchar lo que hoy escuchamos, de leer la carta que alude Ana María, la de los senadores republicanos, está tendiendo a cero. Es decir, no ha desaparecido, sigue presente y cualquier día el señor Trump nos da la sorpresa. Pero las probabilidades después de escuchar el mensaje creo que bajan de manera sensible, y me parece que esto se va a ir notando en un tipo de cambio más flojo. Regresó la paridad. Yo creo que veremos crítica al discurso, al mensaje por los medios estadounidenses, por esta estructura de utilizar casos heroicos de servidores públicos, de policías, de guardias fronterizos, de soldados, como eje de su discurso. Me parece que va a recibir crítica de algunos sectores políticos en los Estados Unidos. Más por las tragedias. No recuerdo su nombre, el chino con la muleta. Ah, sí, el defensor de la libertad en China recorriendo, torturado y con varios huesos rotos. Y eso qué mérito tiene, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Coincido con tu lectura, Enrique. Creo que no hay malas noticias ni para el peso ni para el clima. Esta tarde el secretario Videgaray hizo alguna declaración en el sentido de que no habría moneda de cambio aprobar el TLC a cambio de que haya US Marshals o agentes armados. Alguaciles aéreos. Alguaciles aéreos, exactamente. Sí. Y el canciller Videgaray dijo que México no lo iba a aceptar, no hubo mención de esta, y la mención de los tratados parece que fue bastante ligera. Les agradezco profundamente, Ana María Salazar, muchas gracias. Sí. Don Jorge Berry, gracias, muy buenas noches. Gracias. ¿Nos vemos el jueves? Sí, señor. Don Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención a esta transmisión especial del financiero Bloomberg. No se despegue, volvemos a lo nacional, a la política nacional. A continuación, urna tras otra. Muy buenas noches.